Welcome to Pro Español. Me llamo Luma. Tengo 35 años. Estoy casada. El nombre de mi esposo es Marco y él es mucho mayor que yo. Marco tiene 45 años. Hemos estado casados durante 16 años. Marco y yo tenemos 2 hijas. Nuestra primera hija tiene 14 años y nuestra segunda hija tiene solo 2 años. Llevamos una vida sencilla. Marco trabaja y yo me quedo en casa. Yo cuido la casa y a nuestras hijas. Todo parecía estar bien, pero ahora mi vida es muy triste y difícil. Un día descubrí algo muy malo. Marco tiene una novia. Me sentí muy triste y conmocionada. Marco es mi esposo. Hemos estado juntos durante mucho tiempo. Yo pensaba que él me amaba, pero ahora no estoy segura. Traté de hablar con Marco sobre esto. Le pregunté: Marco, ¿es verdad esto? ¿Tienes una novia? Pero él se enojó y dijo: estás creando un problema sin motivo. Pero yo sabía que era verdad. Sabía que Marco estaba escondiendo algo. Quería saber más, así que una noche revisé el teléfono de Marco. Marco me vio y se enojó mucho. Me gritó: ¿por qué estás revisando mi teléfono? No tienes derecho. Tenía miedo, pero necesitaba respuestas. Más tarde, miré la factura del teléfono de Marco y vi un número extraño. Marco llamaba a ese número muchas veces. Llamaba casi todos los días. Llamé al número, respondió una mujer. Era la novia de Marco. Tiene la misma edad que yo, tiene una hija y también está casada. Me dijo: no es mi problema si mi esposo se entera. Me quedé conmocionada. Me sentí muy triste. Se me rompió el corazón. Hablé con Marco otra vez. Le dije que ya sabía la verdad, pero Marco volvió a enojarse. Él dijo: terminaré cuando yo quiera. Tú no puedes decirme qué hacer. Lloré. Marco ya me había engañado antes, cuando nació nuestra primera hija, y ahora, con nuestra segunda hija, está pasando otra vez. Lo necesito, pero él está con otra persona. Estoy de baja en el trabajo para cuidar a nuestra bebé. Aún no puedo volver a trabajar. Tenemos un préstamo para nuestro apartamento. El apartamento está a mi nombre, pero lo pagamos juntos. Pronto se acabarán los pagos por hijos y necesitamos el dinero de Marco para mantener a la familia. Marco lo sabe, por eso se siente con poder. Cree que puede hacer lo que quiera. Dice que incluso puede tener otra novia si quiere. No le importan mis sentimientos. Nuestra hija mayor trata de hablar con él. Ella le dice: papá, esto está mal. Por favor, para. Pero él se enoja. También le dice malas palabras a ella. Él nos está haciendo daño a todos. Nos sentimos muy solos. Un día, Marco dejó de venir a casa por la noche. Dijo que estaba trabajando hasta tarde, pero no le creí. No me llamó. No me envió ningún mensaje. Me quedé despierta toda la noche esperándolo. Estaba preocupada y asustada. Por la mañana volvió a casa, pero estaba enojado. Dijo: por favor, basta. Deja de hacerme preguntas. Estoy cansado de esto. Otro día me dijo que quería hacer un viaje. Le pregunté: ¿podemos ir juntos? Pero él dijo que no, quería ir solo. Me puse triste. ¿Por qué quería ir solo? Marco también comenzó a gastar mucho dinero. Noté que teníamos menos dinero cada mes. Le pregunté: Marco, ¿a dónde está yendo el dinero? Él dijo: no te preocupes por eso. Yo me encargo. Pero yo estaba preocupada. Revisé nuestra cuenta bancaria. Vi que estaba gastando dinero en regalos. Vi que gastaba dinero en restaurantes elegantes. Sabía que estaba gastando ese dinero en su novia. Ahora tenemos menos dinero para nuestra familia. Necesitamos dinero para nuestros hijos.
Necesitamos dinero para nuestro apartamento, pero a Marco no le importa, solo le importa su novia. El estrés empezó a enfermarme. No podía dormir, no podía comer. Me sentía cansada todo el tiempo. Fui al médico y él me dijo, necesitas descansar, estás demasiado estresada. Pero, ¿cómo puedo descansar? Tengo tantos problemas. Mi esposo tiene una novia, mi familia necesita dinero. Siento que no tengo control sobre mi vida. Nuestra hija mayor también se siente muy triste. Ya no sonríe como antes. No quiere hablar con sus amigas. Siente vergüenza de su padre. No entiende por qué está haciendo esto. Nuestra hija menor es solo una bebé. No sabe lo que está pasando, pero me preocupa su futuro. Quiero que tenga una familia feliz. Pero ahora mismo nuestra familia está rota. Le conté a mi mejor amiga mis problemas. Ella me dijo, tal vez deberías dejar a Marco, pero me siento atrapada. No puedo dejarlo porque lo necesitamos. No puedo cuidar sola a las niñas. No tengo trabajo en este momento. Necesito su ayuda. Mi familia también me dijo que sea fuerte. Dijeron, tal vez Marco cambie. Tal vez vuelva contigo, pero no estoy segura. Tengo miedo de que nunca cambie. Tengo miedo de que siempre elija a su novia en lugar de nosotras. No sé qué hacer. Estoy triste y me siento muy débil. Todavía amo a Marco. A pesar de todo este dolor, quiero que regrese a nuestra familia. Quiero que nos recuerde. Quiero que deje a su novia, pero no sé si eso pasará. Me siento perdida. Una tarde estaba preparando la cena. Esperaba a que mi esposo, Marco, regresara a casa. Quería que este matrimonio funcionara. Llegó tarde. Siempre llegaba tarde estos días. Cuando finalmente llegó a casa, su rostro se veía serio. Él no sonrió. Se sentó en la mesa y me miró. Tenemos que hablar, dijo. Mis manos empezaron a temblar. ¿Qué pasa?, pregunté. Ya no te amo, dijo. Mi corazón se rompió. Ya lo sabía, pero no quería aceptarlo. Todavía tenía la esperanza de que algún día regresara con nosotras, que se diera cuenta de su error, pero ahí estaba, rompiendo el último pedazo de esperanza que me quedaba. Me levanté. No podía seguir sentada ahí. ¿Y ahora qué?, pregunté con la voz temblorosa. Me voy, dijo Marco. Y así, de repente, mi mundo se vino abajo. Marco hizo sus maletas. Yo estaba sentada en el sofá mirándolo. Mi rostro estaba lleno de lágrimas, pero no las limpié. Se llevó su ropa, sus libros, su reloj. Quería gritar. Quería suplicarle que se quedara, pero no hice nada. Abrazó a nuestras hijas, les besó la frente y dijo, lo siento mucho. Nuestras hijas lloraban sin parar. Le pedían a su padre que no se fuera, pero él no respondió. Solo suspiró, luego abrió la puerta y se fue. Me quedé ahí, congelada. Escuché su coche alejarse. Escuché el silencio en la casa. Y entonces me derrumbé. Lloré. Lloré tanto que me dolía todo el cuerpo. Me senté sola, en la oscuridad. A la mañana siguiente, me desperté y extendí la mano hacia el lado de la cama de Marco. Estaba vacío y entonces recordé que se había ido. Dejé de comer, dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos lo veía. Fingía estar bien. Sonreía a mis hijas, pero por dentro estaba rota. A veces tomaba mi teléfono y quería escribirle, pero no lo hacía porque sabía que ahora estaba con ella. Un día pasé frente a una cafetería y entonces lo vi, a Marco. Estaba sentado en una mesa con una mujer. Era hermosa. Él parecía feliz. Quería correr, quería gritar, pero solo me quedé ahí, mirándolo. Entonces él levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Rápidamente me di la vuelta y me alejé caminando.
Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo y por fin lloré. Marco se había ido y yo tenía que seguir adelante. Tenía que pensar en mis hijas. Necesito ser fuerte por ellas. A la mañana siguiente me quité el anillo de bodas. Preparé el desayuno para mis hijas. Me senté junto a la ventana y tomé café. Todavía dolía. Iba a doler por mucho tiempo, pero no iba a dejar que ese dolor me destruyera. Algún día volvería a ser feliz. Algún día me despertaría y no pensaría primero en él. Algún día. Volvería a amar, pero hoy iba a sobrevivir. Pasaron semanas. Cada día era difícil. Trataba de ser fuerte por mis hijas, pero por dentro estaba herida. Extrañaba a Marco, su voz, su risa, simplemente tenerlo cerca. Pero no lo llamé, no supliqué. Me quedé en silencio. Una noche, mientras acostaba a nuestra hija menor, sonó mi teléfono. Era Marco. Mi corazón empezó a latir rápido. No sabía si debía contestar, pero lo hice. Hola, dije en voz baja. Hubo una pausa. Entonces él dijo, Luma, lo siento. Me quedé en silencio, escuchando. Cometí un gran error, dijo. Pensé que estaba persiguiendo la felicidad, pero en realidad estaba huyendo de la vida que realmente importaba. Te extraño. Extraño a nuestras hijas. No puedo dormir. Ni siquiera puedo respirar bien sin pensar en ustedes. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Quería creerle, pero tenía miedo. Marco, dije, nos hiciste daño. Lo sé, respondió. No puedo borrar el dolor que causé, pero quiero arreglar esto. Si me dejas, haré lo que sea. Al día siguiente, Marco volvió a casa. Se veía cansado, mayor, más suave. Nuestras hijas corrieron hacia él. Las abrazó y lloró. Yo me quedé atrás, solo observando. Entonces se acercó a mí y dijo, no espero que me perdones de inmediato, pero por favor déjame demostrarte que he cambiado, que todavía te amo. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo vi que lo decía de verdad, que realmente lo sentía. Asentí con la cabeza. Ya veremos, dije, un paso a la vez. Así que comenzamos de nuevo, lentamente, con cuidado. Marco fue a terapia. Cortó todos los lazos con la otra mujer. Pasó tiempo con nuestras hijas. Se sentó con nuestra hija mayor y realmente la escuchó. No fue fácil. La confianza no vuelve de la noche a la mañana, pero poco a poco comenzamos a sanar, juntos. Una mañana lo vi preparando el desayuno para nuestras hijas, tarareando. La más pequeña se reía, la mayor sonreía. Por primera vez en meses sentí algo que pensaba que ya se había ido. Ya no éramos los mismos de antes, pero estábamos intentando. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez el amor, incluso después de ser roto, se puede reconstruir si ambas personas realmente lo desean.